Buenas tardes, mi nombre es Julia Álvarez. El día de hoy les voy a hablar acerca de los informes psicológicos, lo cual es una expresión escrita minuciosamente histórica de los hechos referidos a una evolución psicológica. Estos los podemos tener, se pueden realizar, por medio de la entrevista, observación, por test, claro, todos constanciados en el marco referencial teórico, técnico y científico adoptado por el psicólogo. Se le define de acuerdo con las diferentes teóricas psicológicas en función de su postulado. Les voy a mencionar dos según los teóricos, que es por lo menos según Thayer, atacado en Ávila. Define el informe como un documento escrito que sirve para comprender algunas características de la persona y sus circunstancias, con el fin de tomar decisiones y de intervenir positivamente en su vida. La otra que les voy a compartir se llama de Fernández Ballestero, 2005. Él indica que el informe supone un documento escrito que presenta los resultados de las exploraciones afectadas con base en las cuales se realiza una serie de conscritas recomendaciones o se lleva a término determinados tratamientos con el propósito de dar respuesta a los objetivos planteados por el sujeto o por el derivante. El derivante en este caso viene siendo el psicólogo. Otros autores proponen sus propias definiciones. Sin embargo, en la mayoría podemos identificar la existencia de 4 factores comunes en todo el informe, los cuales son comunicación oral o escrita, en la cual se representa respuestas al motivo de la consulta objetivo. Esta se deriva en 2, la que es recomendaciones de actuación y sugerencias terapéuticas, y la otra sería la síntesis de la evolución diagnóstico final. Por lo menos les voy a explicar en qué consiste el informe oral. Hace referencia a la entrevista de devolución de información. Así se presta una participación activa del sujeto y del evaluador, o sea, del paciente y del psicólogo. Esta información oral se hace muy dinámica para que el paciente o sujeto tenga confianza con el psicólogo o evaluador, en este caso, que también se puede nombrar así. Tenemos el informe escrito, que es un producto acabado, un documento que se entrega comúnmente a otro profesional o a quien deba tomar decisiones con base en el contenido del mismo. Este es el que se llena por lo menos en un documento escrito y se van haciendo preguntas al paciente, se va llenando los espacios según las respuestas del paciente para tenerlas ahí guardadas, por decirlo así. El informe psicológico puede tener diferentes propósitos, entre otros. Por lo menos proporcionar a la persona evaluada y a otras partes interesadas la información precisa relacionada con la evaluación. También tenemos proporcionar información para confirmar las hipótesis clínicas. También tenemos desarrollar, por lo menos ya llevamos 3, desarrollar con la información obtenida un programa de intervención. La otra sería valorar programas de investigación.
También tenemos proporcionar información significativa de línea base para valorar. En esta encontramos dos, que sería el progreso terapéutico de la persona evaluada. Cambios que ocurren como resultado del tiempo, ¿verdad? Y por último encontraríamos documento legal. Todos estos son importantes para realizar un informe psicológico. Aparte de eso, tenemos también la elaboración del informe psicológico. ¿Cómo se elabora? Este informe, por decirlo así, debe estar organizado, sintetizado e integrado, ¿verdad? De una forma muy fundamental del proceso de evaluación, ya que su función es transmitir de manera clara y concisa la información obtenida, los hallazgos, las impresiones clínicas y las recomendaciones especificadas. La planilla del informe exige extremo cuidado, ya que los resultados que de ella se obtengan pueden influir en la vida de la persona evaluada. Esto lo dice también el señor Santel del 2003. Contenido del informe psicológico. El informe psicológico, existen diferentes modelos que se pueden adjuntar a la población. Un ejemplo que tomé es el del señor Santel 2003, quien trabaja principalmente con niños. Diseñó un formato con algunos puntos para tener en cuenta en el momento de realizar un informe psicológico, como lo son: información de identificación, instrumentos de evaluación, razón para la canalización, información sobre antecedentes, resultados de la evaluación e impresión clínica. Tenemos otro: confiabilidad y validez, pautas para informar los resultados de una prueba, intervalos de confianza, la impresión clínica y diagnóstico, organización de la selección de resultados de la evaluación e impresión clínica. Otro sería las recomendaciones, resumen y firmas que debe llevar ese formato. También tenemos por lo menos devolución de los resultados. Es considerado el momento del cierre del proceso de evaluación psicológico. Aquí se debe mantener un manejo ético de los resultados. Es importante reconocer la gran responsabilidad del psicólogo al realizar funciones de evaluación y psicodiagnóstico, ya que manejará información del paciente. Esto, cuando un psicólogo va a realizar el estudio, la evaluación, el análisis del paciente, debe tener en cuenta unos valores éticos, los cuales consisten en el respeto a la dignidad humana, tratamiento humano y responsabilidad, integridad profesional, responsabilidad social, porque lo que se va a manejar es una información personal de ese paciente y por lo tanto el psicólogo debe ser muy responsable y cuidadoso con esa información. Aspectos a considerar sobre la información profesional del psicólogo y su relevancia en la evaluación psicológica y en la elaboración del informe. También en este tenemos que tener una serie de características muy en cuenta, que son las siguientes: tener un conocimiento profundo y manejo adecuado de las técnicas empleadas en la evaluación psicológica,
Además de eso, se debe contar con el conocimiento del marco teórico. Mantener un comportamiento ético. Este es muy importante porque el paciente va a esa consulta confiando de que va a conseguir ayuda. Entonces, el psicólogo debe de brindarle esa seguridad, observarlo, tiene que saber cómo lo va a observar, que el paciente no se sienta incómodo en esos momentos. Ser objetivo a realizar la evaluación, la experiencia personal y profesional del psicólogo que inicie, evidentemente. Es muy fundamental que ese paciente, ese individuo se sienta confiable en el momento de esa entrevista, de esa evaluación, para que él pueda sacar todo lo que lo está perturbando, y así igualmente para el psicólogo es de la mejor manera para él poder obtener las respuestas que necesita para él poder dar un diagnóstico a ese paciente. Entonces es muy importante tener muchos factores en cuenta, tanto lo personal como lo profesional, en el momento de hacer un informe psicológico.